No sé, creo que efectuar un arresto ahora es medio... I must admit, it would be rather unusual to use a poisonous plant No as a sé, murder weapon. es... a ver... A very good day to you, my... The inspector's waiting for you in his office. Ah, perfecto. Gracias. Em, Acá está, despacho. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Ok. Ah, I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Hmm. Algún tiempo después. Inspector, I came here as quickly as I could. Hmm. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. ¿Cómo? Espera. Martin Hamish is in the large glass. Si dice que no es necesario apresurarse, es porque el hombre está muerto. ¿Verdad? Lo Holmes, sabía. my God. Yes, we found him like that. Verga. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could Maldición. you arrange the body, please? I should like to examine it. ¿Cómo? Holmes, don't look at me like that. Vivo con Lestrade en los New Gardens. Estoy con Lestrade. What should Eh... Dios mío. Ah, está acá. Qué ciego. Tiene el cadáver al lado. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Ok. La vida se ha convertido en un infierno. La encuentro insoportable. Doom merecía morir, pero no puedo perdonarme por tener las manos manchadas de sangre. Parece que los Amish siempre han sido víctimas de las circunstancias, y yo no soy la excepción. Debo expiar mi culpa y lo haré aquí y ahora. Adiós. ¿Por eso estaban tan estresados, señor? Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Pie varo. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Ok. O sea... ¿Cómo? Martin Hamish no podía correr debido a la torsión de la tibia producida por su pie varo. Por tanto, hemos de averiguar si tuvo tiempo suficiente para cerrar la puerta de la sala de la colección colonial y activar el sistema de ventilación. ¿Tuvo un cómplice? Barajar con la historia y posible impacto de nuevas pruebas halladas en el cadáver de Martin Hamish. Verga, este caso es larguísimo en comparación al anterior que era muy corto. Verga. Something about this rings very oddly. Muy mal. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. Sí. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Ok. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. La verdad. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Muy. Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes.
I Wow. have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a Okay. timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Oh, Jack el Destripador. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Exacto. Ah, aparece en el mapa. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Yo me voy a fijar si esto está bien. Estoy grabando la pantalla. Monito sí, pantalla sí. Perfecto. Perfect, Watson. Me salté porque era aburrido. Assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Ujú. Ok. No, Albert no. Yo siento que fue White. Ahí está. White es cómplice. Margaret White fue cómplice de Martin Hamish en el asesinato de Mountain Dew. Su ambición profesional y su situación personal se habían deteriorado por su ruptura con Doom. Contenían a la señorita White. La señorita White es una mujer peligrosa, muy incapaz de llevar a cabo un asesinato elaborado para su beneficio económico. Flirteó con el hijo de Doom, Albert, y más tarde empujó a Martin Hamish al suicidio. Se merece la horca. La señorita White es una mujer desesperada, con deudas, resignada a rodearse de hombres ricos. Cuando Doom la abandonó, su vida quedó interrumpida. Lo mató como respuesta de su desesperación. Martin intentó salvarla. Martin intentó salvarla. Se merece una segunda oportunidad. La verdad que no. Es una hija de pu. Y por no querer cambiar su estilo de vida, merece morir. Aprovecho este momento para explicar por qué no hice el acertijo anterior. Simplemente no lo hice porque sé cómo es. O sea, tengo que ver cómo voy haciendo y los monitos se van moviendo. El problema principal son las 2:30. Me quiero ir a dormir. Y no me da para eso, honestamente. Como me saltó rápido el saltear, y no quiero perder tiempo, la verdad. Aparte no me pareció divertido, y como me lo puedo saltear, prefiero saltearlo. Solo eso. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. Solo úselo. I am using it. I do use it. No creo, Now Watson. that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. Ujú. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining. The deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Y no. Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her. Quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. Hay que ser cauteloso. You can count on me, Holmes. Margaret, digo. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Ajá. Well, I was expecting you. Wow. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. No creo. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You Exacto. don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. Totalmente. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Maldita Oh, loca. Perhaps one moment you were here, and the next you were on the other side. The other side. No! Stop! No, ¿qué va a hacer? Mira que se va a suicidar. I beg you not to do this, Miss White. No lo haga. Por favor, no lo haga. La tenemos corcar, señorita. Please remain calm. We can help you. Exacto. one step further. Don't try to stop me. Yo no intento detenerla. You
truly want to die. No, it's too late. Es demasiado tarde. ¿Te querés? Ah, perfecto. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Se la vamos a quitar nosotros. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? No, la condenamos. ¡Toma! ¡A la primera! Yo sabía que esta mujer era mala. Y que no era el hijo. El hijo solo era un culpable. Un culpable, no, una persona inocente. Una persona que las cosas malas le pasaron también a él, pobre. La señorita Wade es una mujer peligrosa, muy capaz de llevar a cabo un asesinato elaborado. Cuando se dio cuenta de que no podía sacarle más dinero a Mountain Dew, volvió su afecto hacia Albert, su hijo. Ella fue la que cerró la puerta de la sala de la colección colonial justo después de que Hamish soltara a las orugas y luego empujar a Martin Hamish al suicidio para quedar impune. Tuvo lo que merecía. Totalmente, es una mujer loca. Manipuló a un hombre grande sabiendo que tenía tentación por ella. Y cuando ese hombre se negó, lo asesinó para ir por el hijo y hacerle lo mismo. Ay, solo espero que el pobre chico pueda hacer, como se dice, lo que quería hacer, que era marinero. O sea, estar en el mar. Esto no me carga nunca, así que ya lo salto, tristemente. ¡Ah! Me cargó. Dios mío, puedo ver los anteriores también, entonces. Gente que solucionó el caso del mismo modo, en 92. Gente que hizo la misma elección moral, 77. De parte de la mayoría, muy bien. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Oh, Watson, ¿la hemos? We have. Where to? Eso suena a manada. to the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. Yay, fuimos invitados a una cena. How could Booyah. those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds ¿Es mouthful. la escena de los pobres? All right. A ver. We, the secret Sí, la police policía, of mal Baker escrita. Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat ¿La heads. policía estaba mal escrita? Is this a joke? Porque ahora me entró la duda. Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. De la cita de Dan Cascanueces. Disgusting, Holmes. Suena rico. Hedgehog goulash. Goulash de liso. Qué rico. Turnips in homemade juice. Mm, And it goes tentador. Ah, I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. ¿Cómo que no? Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Sí, Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. sí. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. ¿Se canceló la cena? Mr. Holmes, it's my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. Oh, You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? ¿dónde From what está? I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. Pobre. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Porque es pobre. Holmes, we have to help him. Totalmente. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Obvio. Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Aún no vamos. Nos dieron la flor asesina. Planta de tal de los Kew Gardens. Interesante. Me doy cuenta, es verdad, que está la lanza acá arriba. Entonces debe haber el resto de cosas alrededor, ¿no? O sea, bueno, el tenedor no sé. La daga puede ser esa. Otra vez son cosas de decoración y yo me estoy comiendo demasiado de la cabeza y justo me dio la coincidencia de eso. Pero bueno. Veamos la carta. No explote juegos, por favor. Ah, no. No explotó.
Tocar la carta, gracias. Times, furor, un exótico método de asesinato. El arsenal de los criminales de hoy en día podrían completarse con plantas venenosas. Una joven y bella dama en colaboración con un cómplice planeó el horrible asesinato del director de los Kew Gardens, el señor Mountain Dew. Dune. Solo un detective fue capaz de descubrir la verdad que escondía, puedo darle clic, gracias, una tragedia que se creía causada por un simple ataque al corazón. Su nombre es, por supuesto, Sherlock Holmes. Ok. Hermoso, ahora no va a cargar esto. Ahí está. Ah, mira, la gente que hizo mis mismas elecciones morales fue el 64. Curioso. Baño de sangre. A ver, en este. Mira, poca gente hizo la misma elección. Prefirieron condenar al tipo. Interesante ahí, ¿eh? Pero bueno, dejemos esto por acá. Esta fue bastante larga, la verdad, bajo mi punto de vista. El anterior fue muy corto, en comparación a este que fue bastante largo. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó los videos, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Y bueno, adiós.